esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por darnos esta oportunidad de poder estar en tu casa juntamente con tus hijos en este lugar y poder hoy, Dios eterno, de una manera, Señor, compartir tu palabra, que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones y darnos, Señor, el entendimiento de tu voluntad para con nuestras vidas. Estas cosas las pedimos a ti en el nombre de aquel que vive para siempre, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo quiero invitar a los hermanos a que busquen en sus Biblias el libro de Génesis, el capítulo 3. Génesis capítulo 3. Cuando Dios creó al hombre y luego la mujer, ¿no? Nosotros vemos que existió una diferencia de tiempo entre la creación del hombre y la creación de la mujer, ¿no? Y esto nosotros descubrimos al leer el capítulo 2 del libro de Génesis, que hombre y mujer no fueron creados en el mismo instante o en el mismo tiempo, fueron creados por una separación de tiempo. Entonces, antes que Dios creara a la mujer, había creado al hombre y lo había puesto en el huerto de Edén, ¿no? En un lugar llamado el huerto de Edén, que es, esta palabra significa lugar de delicias, un paraíso, algo esplendoroso, algo maravilloso, algo incomparable, que quizás nosotros no tengamos cómo comparar hoy en día el lugar en que Adán y después la mujer llegaron a vivir en aquel lugar. Entonces Dios creó aquel lugar hermoso y puso al hombre y después crea a la mujer, pero antes de haber creado a la mujer, Dios había dado una orden al hombre y le había dicho lo siguiente. Dios había creado, dice la palabra de Dios, todo tipo de árboles deliciosos, agradables, todo tipo de árbol fructífero y diferentes tipos de plantas también. Pero Dios había creado dos árboles especiales, ¿no? Dos árboles especiales. Uno era el árbol de la vida, lo cual estaba puesto en medio del huerto de Edén. Pero también había creado un otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios había ordenado al hombre que no comiera del fruto de este árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le advirtió la causa de por qué no debería comer de aquel fruto de aquel árbol. Nosotros no sabemos cuál era el fruto de aquel árbol, porque la Biblia no dice qué tipo de fruto era. Se especula, hay por ahí algunos tipos de frutos, ¿no? Por muchos años quizás nos han hecho imaginar que sería una manzana, pero la Biblia no revela qué tipo de fruto era. Simplemente era un fruto de lo cual el hombre no debería comer de él. Entonces, luego de advertir al hombre acerca de este fruto, entonces Dios mira al hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces Dios pone un fuerte sueño en Adán, una anestesia completa, y abre un costado de Adán y saca una costilla del costado de Adán, y de la costilla que Dios saca del costado de Adán, ahí recién crea a la mujer y la presenta al hombre. Y a partir de aquel momento ellos pasan a unirse en una relación tanto espiritual como también física, y la Biblia dice que ellos pasan a ser una sola carne. Pasado el tiempo, nosotros no sabemos tampoco cuánto tiempo, porque la Biblia no describe cuánto tiempo el hombre y la mujer estuvieron en este huerto de Edén antes que pasara lo que pasó. No, nosotros no tenemos esta revelación en las Escrituras. Por lo tanto, no sabemos si el hombre pasó meses, años, días o mucho tiempo en el huerto, porque la Biblia no describe el tiempo que el hombre pasó ahí. Pero habiendo pasado un determinado periodo de tiempo, ya todo estaba bien, el hombre y la mujer como compañeros viviendo una vida a dos en aquel lugar. De repente en aquel lugar porque ya estaba ahí, ¿no? Un animalito llamado la serpiente.
Y nosotros al leer el capítulo 3 nos damos cuenta que este animal llamado la serpiente era el animal más astuto que Dios había hecho. O sea, por razones naturales, Dios había creado este animal, y este animal, la serpiente, era el animal más astuto que Dios mismo había creado. Es decir, era, digamos así, entre todos los animales el más inteligente, el más perspicaz, el más, digamos así, sabio o algo por el estilo, ¿no? Pero dice que era astuto. Y cuando nosotros leemos, yo quiero leer con ustedes primeramente los 3 primeros versículos, ustedes sigan ahí con sus vistas. De repente la versión que voy a leer aquí hoy es un poquito diferente de la que tienen ahí, pero es casi igual, ¿no? No hay mucha diferencia, pero por favor sigan ahí con sus vistas. Dice así: entonces, capítulo 3, versículo 1 al 3, vamos a leer primero. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿De veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces, aquí nosotros vemos esta introducción, y aquí aparece, digamos, cuando nosotros leemos este capítulo y lo comparamos con el último libro de la Biblia, entre el primero y el último hay una separación de más de 1500 años, pero cuando nosotros leemos allá en el libro de Apocalipsis, escrito más de 1500 años después, es recién ahí en el libro de Apocalipsis que se revela quién era esta serpiente que había aparecido aquí. Aunque en una carta del apóstol Pablo parece revelar esto, pero así de modo un poco sutil todavía. Pero en el libro de Apocalipsis claramente encontramos la revelación de quién era esta serpiente, y nosotros sabemos que según el libro de Apocalipsis, esta serpiente era el diablo y Satanás, ¿no? Fue revelado como el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua llamada el diablo y Satanás. Entonces muestra que esta serpiente que estaba aquí era el diablo y Satanás, pero obviamente que no netamente la serpiente era el diablo y Satanás, sino que aquí hay una incorporación, ¿no? Y entonces uno piensa, ¿cuál fue el primero ser a ser engañado por Satanás? No fue la mujer, sino fue la serpiente, ¿no? Aunque diga la primera ser a ser engañado fue la mujer, pero aquí al leer esto y comparar con el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que por ser tan astuta, por ser tan, digamos así, aquel tipo de persona, ¿no? Pudiéramos calificar así, que es muy astuto, que le gusta mucho meterse en muchas cosas. Y Satanás percibió que esta serpiente, este animal, era de esta naturaleza, muy perspicaz, muy astuto, muy inteligente, y se aprovecha justamente de su situación y se mete en la serpiente. A través de la serpiente entonces empieza a dialogar con la mujer, ¿no? Nosotros vemos aquí que existe un diálogo de la serpiente con la mujer, y ciertamente el lugar próximo de que estaba la serpiente era el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Era tan próximo que dice ahí más adelante que la mujer vio que el árbol era bueno, así, así, así. Entonces era bastante próximo, o estaba en el mismo árbol, nosotros no sabemos. Pero sin embargo aquí dice, entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer. Entonces se inició una conversación, y quien inicia la conversación es la serpiente, ¿no? En detalles pudiéramos nosotros entrar en otros detalles por pensar cómo es que la mujer reaccionó a oír un animal hablar.
¿no? Y aquí vienen las especulaciones que nosotros pudiéramos sacar desde adentro, que de repente la causa de que ella no haya tomado ningún tipo de admiración o haya quedado plenamente asustada al escuchar un animal hablar, es porque es posible que antes del pecado los animales pudieran hablar. Es posible, que no estamos garantizando esto, de modo que obviamente la mujer no tuvo ningún tipo de admiración, de susto, o de sintió amedrentada por escuchar la serpiente hablar, porque estoy seguro, si hoy nosotros escucháramos una serpiente hablar, nos pondríamos a correr, ¿no? O escuchar de repente una vaca hablar, sería algo espantoso, ¿no? De repente empieza a conversar contigo, así, ¿qué tal? Además, porque aunque era un animal muy astuto, era un animal y no tenía razonamiento para poder entrar en un diálogo de tal magnitud con la mujer, ¿no? Entonces se entiende claramente al leer el libro de Apocalipsis que aquí estaba una mente aún mucho más privilegiada y avanzada que la mente de la serpiente. ¿No? Usted imagina la serpiente, aunque de repente fuera muy distinta de lo que nosotros podemos conocer hoy, pero es un animal reducido y su cerebro, ciertamente es un cerebro minúsculo que no tendría la habilidad para razonar todas estas cosas. Entonces se entiende claramente que por detrás de la mente de la serpiente existía una mente mucho más privilegiada y superior a la mente de la serpiente, y ahora nosotros entendemos que es la mente de Satanás. Pero aquí nos va a decir así, dijo a la mujer, la serpiente dijo a la mujer, de veras Dios se les ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Entonces ella empieza con esta astucia de la conversación. ¿Es cierto que Dios le dijo que no deben comer de ningún árbol del huerto? Obviamente que eso es un razonamiento ilógico, porque ¿de qué iban a vivir si no comiesen de ningún árbol del huerto? O sea, tendrían que haber comido, tendrían que tener que comer de algún árbol del huerto, obviamente, para poder mantenerse. Pero es por ahí que la astutez de Satanás a través de la serpiente empieza a ese diálogo con la mujer para sacar de su propia boca, de la mujer, aquello que Dios les había prohibido. En el versículo 2 nosotros leemos la respuesta de la mujer. La mujer respondió a la serpiente: ¿podemos comer del fruto de los árboles del jardín? Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, es decir, podemos comer de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto, que hay en el Edén, que hay en el jardín, ¿no? El jardín. Quiero aclarar algo aquí para que nos quede bien entendible, que el Edén era una región. El Edén no era el paraíso en sí mismo. El Edén era una región, y dentro del Edén estaba el huerto de Edén. Por eso se dice el huerto de Edén, porque el huerto estaba dentro de la región conocida como Edén. Entonces había el Edén como si fuera una región, y dentro del Edén existía el huerto de Edén, que era un lugar privilegiado y diferenciado aún del mismo Edén. Entonces aquí la mujer responde. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Él dijo: no, Dios no nos ha prohibido de comer de los frutos de los árboles que están en el huerto. Nosotros podemos comer de todos los frutos que queremos comer, pero ahora ella va a decir en el versículo 3 que ella sabía que del fruto tan específicamente no podían comer. Note lo que dice aquí en el versículo 3, y es de ahí que la serpiente o Satanás entonces se aprovecha de estas palabras de la mujer para sacar, ¿no?, su artimaña, para sacar sus armas para hacer aquello que aconteció después, es decir, que cayeron en la falta. Note lo que dice aquí, versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman
de él ni lo toquen, no sea que muera. No sea que muera. Dice, hay un fruto en especial de un árbol que está en medio del huerto. Nosotros no sabemos la dimensión del huerto y cuán grande era el huerto, ¿no? Para que este fruto, este árbol estuviera en medio del huerto, quizás era distante de los bordes, no lo sabemos. Pero sin embargo, aquí dice que del árbol que está en medio del huerto, dice, Dios había dicho, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Es decir, Dios había advertido para que nosotros podamos entender algo aquí muy interesante que quiero hacer destacar. Ojalá el tiempo nos alcance para esto. Pero había una prohibición estricta de parte de Dios y que la consecuencia de desobedecer esta orden era la muerte. ¿No? Entonces, nosotros podemos entender primeramente una cosa bastante clara, que el hombre desde el principio, el propósito de Dios al crear al hombre a un principio, aunque obviamente Dios ya tenía un plan establecido desde el principio hasta el fin, pero la idea principal, por decírselo así, la idea sencilla o simple, era que este hombre, Adán, este hombre que Dios había creado, después nosotros vamos a ver que el nombre Adán no era su nombre personal, no era un nombre propio. ¿No? Adán significaba, viene de una palabra hebrea que es Adamah y significa hombre de tierra o simplemente un ser humano. Entonces Adán era simplemente un ser humano, no era un nombre propio. Después pasó a ser un nombre propio, obviamente que después que fueron echados del huerto, entonces Adán pasó a ser un nombre propio. Nosotros vamos a ver de la mujer después porque ella pasó a llamarse Eva, ¿no? Pero note aquí lo que dice. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él para que ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces, repito, esta prohibición era estricta. El problema verdaderamente no estaba en el fruto ni en el árbol. O sea, no es que el árbol o el fruto del árbol contenía algo que en el momento que comieran del fruto, algo les pasaría genéticamente y empezarían a morir. El problema, ¿sabe cuál era? O puede ser con nosotros muchas veces que poco caso a veces hacemos de aquello que Dios nos dice. La desobediencia es el mayor problema del ser humano. ¿Sabe cuál fue la causa inicial de todo pecado? La desobediencia. Ni el hombre ni la mujer necesitaban comer de aquel árbol, porque tenían todos los árboles del huerto disponibles para ellos. No sabemos cuántos árboles había y qué cantidad de frutos producían estos árboles, incluyendo el árbol de la vida, que el hombre también podía comer de él. Pero el problema justamente es la codicia por aquello que es más atractivo desde el punto de vista de nuestros ojos. Entonces, el mayor problema es la desobediencia. El problema no era el árbol en sí mismo, ni siquiera el fruto del árbol, pero el problema era la desobediencia. Cuando el hombre entonces desobedece a Dios, es que empieza la consecuencia de todo el pecado en el mundo. Por eso la Biblia dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces, la desobediencia fue la consecuencia inicial o el puntapié inicial para todo lo que acontece hoy en el mundo. La desobediencia entonces es un grave pecado, ¿no? Y quizás el mayor de los pecados que pudiéramos. ¿Por qué? Porque la desobediencia fue el pecado inicial que arrancó o dio arranque o inicio a todos los demás pecados hoy conocidos en la humanidad. ¿Por qué? Porque antes de esto no existía pecado. El hombre no había conocido el pecado, aunque tenía la libertad para poder pecar, pero
El pecado se arranca a partir del momento que él toma del fruto y come del fruto. Esto pasa a ser desobediencia, ingratitud a la palabra de Dios. Dios había dicho que no comiera y él, en desobediencia a la palabra del Señor, come entonces del fruto. En el versículo 4 nosotros encontramos lo siguiente: ahora la serpiente retruca la palabra de Dios. O sea, no es el problema, y justamente es aquí, no es el problema el árbol. El problema es que Dios no quiere que ustedes sepan algo más allá de lo que Él sabe. Él ha ocultado algo a ustedes y no quiere que ustedes sepan. Es por eso que no quiere que ustedes coman de este árbol. El día que ustedes coman de este árbol se van a dar cuenta recién que hay algo que Dios no quiso que ustedes supieran. Cuando nosotros leemos este pasaje, siempre se ha dicho de alguna manera, porque aquí la serpiente va a decir, serán como Dios. Entonces, la primera idea que viene a la mente es que Satanás estaba tratando de inducir el hombre y la mujer a creerse que podían llegarse a ser semejante al Creador, que podían ser Dios como tal en sí mismo, que podían ser absorbedores de la divinidad. Pero cuando nosotros leemos con calma y entendemos así más detalladamente, nos damos cuenta que no estaba refiriéndose a esto. Estaba refiriéndose a algo que el hombre, porque mira, si el hombre llegara a ser como Dios en su esencia, en su divinidad, de repente no habría ningún problema más, porque el hombre, al ser como Dios, tendría la capacidad de controlar sus acciones, de entender las cosas correctas e incorrectas, tener control sobre ellas. Pero lo que Satanás ofreció al hombre es lo siguiente. Leamos el versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Note, está contradiciendo la palabra de Dios. ¿Qué Dios había dicho? El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y ahora la serpiente aparece, Satanás aparece usando la serpiente y dice, ciertamente no morirán. ¿No? Digamos así que en cierto sentido, ¿no? la serpiente habló una verdad a medias. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente que en el momento preciso que comieron del fruto no murieron. Porque la expectativa de la muerte era que dejarían de existir en aquel mismo momento que comieran. Pero nosotros nos damos cuenta que al leer el texto, que la muerte de la cual Dios estaba hablando en primera mano al hombre, no era la muerte de dejar de existir en este mundo, sino era muerte espiritual. Era que el hombre pasaría a perder su relacionamiento que tenía anteriormente con Dios. Como hemos dicho, no sabemos cuánto tiempo el hombre pasó en el huerto antes que aconteciera tal pecado. Pero hasta ahí el hombre se mantenía en una profunda relación de comunión con Dios todos los días. Y la Biblia nos va a decir que Dios mismo estaba paseándose por el huerto y todos los días tenía comunicación y diálogo con el hombre. Pero a partir del momento que el hombre desobedece y hace aquello que Dios dijo que no haría, a partir de este momento entonces viene la consecuencia fatal, que es la separación espiritual del relacionamiento con Dios. Y es lo mismo que sucede hoy en día. Toda persona que hoy en día no tiene vuelto su corazón al Señor Jesucristo, no ha entregado su corazón a Jesucristo, espiritualmente está muerto. Está vivo físicamente, así como Adán comió del fruto y siguió viviendo por casi 1000 años más. Pero lo que él perdió de inmediato al momento que come de aquel fruto y desobedece a Dios es su relacionamiento con Dios, y empieza la muerte espiritual. Entonces, hoy en día mucha gente está viviendo en esa misma condición, pensando que están vivos, pero espiritualmente están
muertos porque no tienen una relación con Dios. Y el profeta Isaías habló en cierta ocasión diciendo que sus pecados o los pecados de las personas, nuestros pecados, ponen una pared divisoria entre Dios y nosotros, de modo que Él no puede tener una relación con nosotros justamente a causa del pecado. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver aquí que aún el hombre en esa condición, Dios va en búsqueda del hombre. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es más allá de nuestros propios razonamientos. El amor de Dios es algo que nosotros no podemos explicar con palabras, tal como el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 3:16, que nosotros conocemos muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros, para obtener la vida eterna, tenemos que creer en Jesucristo, para que nuestra alma, nuestro espíritu que dentro de nosotros murió a causa del pecado, de la desobediencia, pueda revivir. Y note aquí lo que pasó, versículo 5. Es que Dios sabe que el día que coman de él, es decir, que coman del fruto de este árbol, es obvio que Satanás aquí lanza la idea. Dios sabe, obviamente que Dios sabía, porque Dios sabe todas las cosas, no hay nada que Dios no sepa, no hay idea, no hay pensamiento, no hay acontecimiento, no hay nada que Dios no sepa, lo más profundo de nuestro corazón Él aún conoce. Pero aquí Satanás lanza esa idea de, mira, Dios sabe, pero les está ocultando a ustedes y yo ahora les voy a revelar. ¿No? Y hoy en día, hermanos, vemos muchas de estas cosas, estas supuestas revelaciones que acontecen en muchos lugares, en denominaciones, en iglesias. Ahora sí, voy a mostrar lo que es la verdad, ahora sí, esa es la verdad, este es el verdadero evangelio, esta es la verdadera iglesia, esta es tal y es así. Vemos aquí la manipulación de la serpiente, engañando a la gente, haciéndolos creer que a dónde están ahí sí es lo verdadero. Y la serpiente vino con esta misma conversación, con este mismo diálogo a la mujer diciendo, es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios. Note, y dice, y serán como Dios. Si nosotros paramos ahí, vamos a entender que él estaba queriendo decir que el hombre y la mujer serían semejantes a Dios en su gloria, en su majestad. Pero solamente lo que él quiere decir es que el hombre sería como Dios, conociendo el bien y el mal, nada más. Mira lo que dice aquí, y serán como Dios conociendo el bien y el mal. Ahora, aquí viene el problema, porque la palabra de Dios, obviamente Dios va a confirmar más adelante en el mismo capítulo que Dios conoce el bien y el mal. Esto no es ningún problema, porque aquí está escrito, realmente Satanás aquí, aunque a medias, pero habló una verdad, es decir, Dios conoce el bien y el mal, y más adelante nosotros vamos a ver que esto es cierto. Pero ¿sabe cuál es el problema del hombre? El problema del hombre es que, aunque él conozca el bien y el mal, él no tiene la capacidad de discernir en una mente humana, carnal, entre aquello que es correcto y aquello que es incorrecto. Aunque él sepa lo que es el malo, aún no tiene la capacidad de poder dominar y controlar para no practicar el mal. Por lo tanto, el hombre en sí mismo, en su propia capacidad como ser humano, aún conociendo el bien y el mal, no tiene la habilidad o la capacidad para, aún conociendo el mal, poder librarse del mal o poder no dejarse sucumbir por el mal. Pero eso Satanás no les dijo. Satanás no les dijo, mira, ustedes van a conocer el bien y el mal, pero sepan una cosa, Dios conoce el bien y el mal, pero Dios tiene el poder para no sucumbir ante la tentación. Dios es santo, Dios es perfecto, y por lo tanto Él no va a ceder ante la codicia, el engaño, el fraude, la mentira, la tentación. Él no va a ceder a estas cosas porque Él sabe cómo dominar estas cosas. La serpiente simplemente dijo, ustedes van a conocer así como Dios el bien y el mal, pero nada más que esto.
Y nosotros encontramos en el versículo 6 lo siguiente: entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Note, ¿ustedes creen que cuántas veces de repente esa mujer había pasado por ahí y visto aquel árbol, visto el fruto de aquel árbol, y nunca fue, digamos, seducida a la tentación de comer? Solamente fue hecho eso después que se despertó un interés en su mente y en su corazón, cuando la serpiente le habla del conocimiento del bien y del mal. Ella ahora ve, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer. La primera tentación que viene aquí es la tentación de los ojos. Y muchas veces todo ser humano, el primer impacto de la codicia, de la tentación, del deseo, de las pasiones carnales, viene a través de los ojos. Cuando no sabemos controlar nuestros ojos, permitimos que a veces entre el mal por los ojos y somos seducidos muchas veces a practicar cosas indebidas, incorrectas, porque somos tentados por nuestros ojos. Cuando nosotros leemos en la epístola primera de Juan, él va a decir que justamente hablando del mismo punto, la codicia de los ojos. Y note que él va a decir: entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista, ¿no? Atracción de los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, aquí aparece entonces la forma, la manera en la cual el ser humano es tentado prácticamente en todos los aspectos. La codicia de los ojos, la vanagloria de la vida. Y aquí pasa eso. Y dice aquí ahora qué pasó con la mujer. En el versículo, en la parte B del versículo dice así: tomó pues de su fruto y comió. Note, ahí va a decir lo siguiente: ¿qué hizo la mujer después que sucedió esa tentación de la serpiente? Y después obviamente aparece aquí algo intrigante, que es difícil de comprender claramente. Si el hombre estaba junto a la mujer, si él no estaba junto a la mujer, si la mujer llevó el fruto hasta donde estaba el hombre, si el hombre estaba ahí mirando todo y no hizo nada. Es complicado, porque note lo que dice aquí: tomó pues de su fruto y comió. Preste atención en estas palabras. ¿Qué hizo la mujer? Tomó de su fruto y ¿qué hizo? Y comió. Pero note lo que pasa luego después: y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Ahora, ella come primero, come del fruto. No sabemos cuánto del fruto comió, una mordida, el fruto entero, una porción del fruto, pero comió del fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Note, ahora, primero come la mujer y después la mujer es quien da al hombre, ¿no? Entonces la serpiente lo primero que viene es tentar a la mujer, y vamos a ver por qué. No, vamos a ver por qué. No es porque la mujer fuera más débil que el hombre en sus convicciones, ¿no? O porque otras cosas hubiesen pasado, porque quien entrega del fruto al hombre para que él coma es la mujer y no la serpiente que le había tentado, porque la tentación no vino al hombre, sino vino a la mujer. Pero la mujer toma del fruto y entonces da al hombre, y es ahí recién que el hombre come del fruto. Puede haber especulaciones que él comió porque le amaba y por eso y por aquello y por el otro, nosotros no sabemos, pero aquí dice que él comió del fruto. Ahora es interesante lo que dice el versículo 7:
y fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Ya ha notado ahí algo interesante ahí? ¿Ha notado algo ahí que especula alguna idea? Que hasta el punto que comió la mujer no pasó nada. ¿Ya han percibido esto? Hasta el punto que comió la mujer del fruto no pasó nada. Pero cuando ella toma del fruto y da al hombre y él come, y dice ahí, y fueron abiertos los ojos de ambos. Recién cuando el hombre traga, come del fruto, recién es que son abiertos los ojos de ambos. Y ahí se dieron cuenta de su condición. Empezaron a partir de este momento a conocer el bien y el mal. Y entendieron que el estado en que ellos estaban, es decir, estaban desnudos, estaban sin ningún tipo de ropa. Pero antes de estar en esa condición de estar desvestidos sin ningún tipo de ropa, dice que ellos no se avergonzaban. Esto podemos leer en el capítulo 2, anterior a esto. Entonces, ahí va a decir, y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero a partir del momento que desobedecen a Dios y comen del fruto, empiezan a darse cuenta de algo que antes no percibían. Por lo tanto, ellos estaban en un estado de inocencia, ¿no? Es así como aquellos niñitos pequeñitos que a veces andan desnudos por la casa y corriendo, y para ellos no hay ningún tipo de vergüenza. Ellos no sienten, ¿no? Hasta entre ellos niños por ahí correteando no sienten nada. ¿Por qué? Porque en sus mentes aún no existe la maldad, pero van creciendo y llega un momento en que se dan cuenta que estar así no es bueno. Entonces aquí muestra que el hombre y la mujer, antes de desobedecer a Dios, antes de comer del fruto, en su mente, delante del pecado, ellos eran inocentes. Pero a partir del momento que ellos ven su estado y dicen, mira cómo estamos nosotros, no nos habíamos dado cuenta, empiezan a conocer el bien y el mal. Empiezan a sentir que aquella condición en que estaban era una condición que no era buena ante sus ojos, ante los ojos de ellos, porque Dios no los había creado así. Dios los había creado y ellos estaban sin ningún tipo de vestimenta, ¿no? Dios los había creado puros y ellos estaban sin ninguna malicia, sin ningún tipo de mentalidad perversa. Pero a partir del momento que desobedecen y comen del fruto, entonces empiezan a sentir vergüenza de su propia condición. Note lo que dice aquí. Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, a partir del momento que se dan cuenta de su condición, a partir del momento que se dan cuenta, tratan y como muchas personas hoy, tratan de encubrir su condición de pecadores con alguna cosa, ¿no? Con la práctica de alguna cosa, por medio de sus propios méritos, tratan de opacar su propia condición de pecador. El hombre y la mujer, lo primero que hicieron fue tratar de cubrir aquello que ellos querían ser su condición inadecuada, su pecado. El estar desnudos ante sus ojos era algo incorrecto, indebido, inmoral, y por lo tanto tratan de forma humana, tratar de cubrir su propio pecado. ¿No es lo que pasa con mucha gente hoy? Que trata de opacar, de encubrir su pecado a través de hacer buenas obras, a través de hacer cosas que le hagan sentir bien. Es claro que estamos en un mundo cada vez peor, está yendo de mal en peor, pero todavía la humanidad piensa de esta manera, que haciendo cosas buenas puede cubrir su propia condición de pecadores. Y aquí lo que hicieron el hombre y la mujer fue haber cosido, ¿no? Costurado hojas de higueras. Imagínense cuánto tiempo iba a durar esta vestidura, ¿no? Con hojas de higuera, al tiempo se secarían y tendrían que volver a hacer otra vez y otra vez y otra vez.
Y esa es la condición del ser humano, siempre está tratando de hacer algo para agradar a Dios o para sentirse satisfecho por lo que está haciendo, para no sentirse culpable. Pero note lo que pasaba aquí. Versículo 6, y aquí en el versículo 6 vamos a percibir entonces que Dios mantenía una comunión continua con el hombre. Ahora, antes de leer el versículo 6, nos preguntamos, ¿por qué? Y más adelante nosotros vamos a ver eso, no sé si nos alcanzará el tiempo, pero vamos a ver lo siguiente, ¿por qué cuando la mujer come del fruto no pasa nada, es decir, no acontece nada, sus ojos de ella no es abierto, ¿no? Solamente cuando el hombre come es que recién los ojos de ambos son abiertos. ¿Por qué? Cuando usted lee el capítulo 12, por eso les he hablado antes aquí, que la mujer fue creada después de Dios haber dado esta orden al hombre. Entonces, quien conocía esta orden directamente era el hombre, y Dios dijo al hombre, tú es que no puedes comer del fruto. Tú no puedes comer del fruto. Es claro que cuando la mujer aparece, Dios, el hombre ciertamente transmite esta misma idea a la mujer. Dios me prohibió de comer del fruto, no puedo comer de ese fruto, y ciertamente en la mente de la mujer también pasó la misma idea, por lo tanto yo tampoco puedo comer. Pero usted ha visto que cuando la mujer come del fruto no pasa nada, pero cuando el hombre come, Dios le hace responsable, porque la responsabilidad de no comer del fruto, o incluso si fuera el caso de impedir que la mujer comiera, era de él. Él era el guía, la cabeza que Dios puso en primer lugar, para que él pudiera ser el orientador de la mujer. Por eso ella fue puesta como su ayuda idónea. Y él tenía que ser el que guiara, orientara, condujera a la mujer en aquello que él ya anticipadamente sabía de Dios. Pero es posible que él no haya dicho nada. Es posible que él, viendo ahí de repente, porque es posible que él estuviera cerca de la mujer, y viendo que la mujer tomara del fruto y comiera del fruto, no dijo nada. Y además de eso, también come del fruto. Entonces es ahí que Dios le hace responsable. Nosotros vamos a ver esto más abajo. Pero note aquí que en el versículo 6 va a decir que Dios mantenía con el hombre, con la mujer, una comunión diaria con ellos. Note aquí lo que dice el versículo 6. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mira, hermanos, hoy tanta excusa de la gente por no querer acercarse a Dios, y justamente la causa de por qué no quieren acercarse a Dios es su propia condición de pecadores. El mismo pecado impide que el hombre se acerque a Dios. Puede haber diversas causas por qué esto ocurre, pero en primera causa es el mismo pecado, porque o el hombre ahora le agrada el pecado y no quiere apartarse del pecado porque le agrada vivir en esa condición, o porque siente temor de ser rechazado o acusado por aquello que le es. Y justamente vemos aquí que el hombre siente ese temor, este miedo de que Dios le recriminara por lo que había hecho. Y obviamente que sí hay una recriminación de Dios por la desobediencia, y la consecuencia de esa desobediencia es mostrada aquí. Entonces aquí muestra que el hombre trató de esconderse de Dios, pero qué interesante es que Dios cada día estaba ahí. Es interesante porque el hombre no pensó en que que perdería esta comunión con Dios, de que Dios todos los días venía, y que ahora él, al comer desobedeciendo la palabra del Señor, perdería esta relación. Y Dios no dejó de venir, ¿no? A pesar de que Dios ya sabía que el hombre había cometido aquel delito, aquel pecado, sin embargo Dios no dejó de venir.
Y hoy Dios sigue llamando tantas personas en el mundo a través de su obra, de su palabra, de la predicación del Evangelio, de la obra del Espíritu Santo. Pero la gente sigue escondiéndose de Dios. Note lo que dice el versículo 7. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía, ¿no? ¿Dónde el hombre estaba? Porque Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todos los detalles mínimos y máximos de nuestras vidas. Dios sabe cada pensamiento, cada idea, cada cosa que nosotros hacemos. Pero Dios quería que el mismo hombre respondiera, se diera cuenta de su propia condición y contestara a Dios dentro de su propia condición. Aquí vemos que a pesar de todo, Dios está en búsqueda del ser humano. No, por eso vuelvo a decir aquello que dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, y a través de Jesucristo Él vino en búsqueda del hombre desobediente, del hombre pecador, del hombre transgresor. Y aquí Dios ya demostró este amor preguntando: ¿dónde estás tú? ¿Dónde te has metido? ¿Qué has hecho? Y note, versículo 10. Él respondió: oí tu voz en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él vio su propia condición, y cuando escuchó la voz de Dios, cuando oyó que Dios estaba por ahí, a nivel de acercarse a Dios, ahora su condición era terrible. Él se sentía lo más bajo y lo más vil de esa tierra. Y dijo él: y tuve miedo. Mira, la palabra de Dios no nos enseña que nosotros debemos tener miedo de Dios, porque justamente el miedo nos aleja. Pero Juan, en una de sus epístolas en el Nuevo Testamento, va a decir que el verdadero amor echa fuera el temor. Porque cuando el Señor hace parte de nuestras vidas, nosotros no tenemos miedo de Dios. Nosotros lo que tenemos es reverencia a Dios, es temor de Dios, es amor por el Señor. Por eso, de los mandamientos, el Señor Jesús enseñó el más grande de los mandamientos. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y justamente es esto. El hombre se esconde de Dios porque tenía miedo. Y el miedo entonces hace alejar el ser humano de Dios. El hombre no se acerca a Dios porque tiene miedo de su propia condición de condenación en que está. Entonces prefiere mantenerse lejos de Dios porque pensando que estar lejos de Dios no va a recibir ningún tipo de condena, de castigo, de punición. Pero esto no es verdad. Aunque el hombre se aleje de Dios pensando que no tendrá ninguna consecuencia de su propia condición por no acercarse a Dios, peor es todavía. Pero note aquí lo que dice el versículo 11. Le preguntó Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios hace una pregunta. Repito, obviamente que Dios sabía, pero Dios quiere a veces que el mismo hombre, que nosotros mismos respondamos delante de Él cuál es nuestra propia condición. A veces, hermanos, en nuestra vida tenemos que ser sinceros delante de Dios, abrir nuestro corazón, y lo que Dios quiere de nosotros es sinceridad. Es que si nosotros hemos fallado, desobedecido, transgredido, pecado, no tratemos de ocultar nuestra condición delante de Dios o amenizar las cosas. Y cuando lleguemos delante de Dios, abramos nuestro corazón con franqueza y con sinceridad y expongamos nuestra propia condición. No relatando: Señor, he pecado en esto, he fallado en esto, estoy pasando por eso. Abrir nuestro corazón. Dios quiere de nosotros sinceridad, franqueza. Por eso Dios pregunta al hombre: ¿quién te dijo que estabas
desnudo. ¿Cómo es que te has dado cuenta que estabas desnudo? Y ahí Dios dice, ¿acaso has comido del árbol que te mandé? Note, no dice que les mandé. ¿No dice así en su Biblia? No, pues acaso no has comido del árbol que te mandé. Así dice en su Biblia también, ¿no? ¿Cómo dice en su Biblia? Ve? Dice así, ¿no? Que te mandé que no comieras. ¿No? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? Dios hace esa pregunta al hombre. ¿Lo que has hecho? ¿Tú has hecho lo que justamente no debías hacer? ¿Has comido del árbol que yo te mandé a ti, hombre, que no comieras? Ahora, note aquí la excusa del hombre. Mira, cuando el hombre está en pecado, busca excusarse delante de Dios, ¿no? Empieza a buscar razones, razonar con Dios, intentar excusarse delante de Dios. Y note lo que le dice aquí en el versículo 12. Creo que por aquí nos vamos a quedar porque el tiempo nos va a avanzar mucho. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a seguir. El versículo 12 dice, el hombre respondió. Mira, la primera excusa del hombre después del pecado, y las excusas siempre son una parte de nuestra vida, siempre tratamos de razonar, de excusarnos, de buscar una razón, una causa, un porqué. No admitimos directamente nuestra propia culpabilidad, nuestro propio error, que fuimos nosotros mismos inducidos por nuestra propia mente y condición que hemos desobedecido. ¿No? El hombre desobedeció simplemente porque quiso hacerlo. Algunos pueden deducir, y si la mujer solamente hubiese comido, ¿qué hubiese pasado? Aparentemente no hubiese pasado nada, ¿no? Aparentemente no pasaría nada. ¿Por qué? Porque el hombre es que fue encargado de no comer del fruto. Note lo que dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol o del fruto del árbol y yo comí. ¿No? Mira, siempre buscando esquivarse, excusarse, buscar una razón, buscar un culpable. ¿No es esta nuestra condición hoy? Siempre tratamos de nuestros defectos buscar un culpable. Fue por eso, o fue por aquello, o fue por tal hermano, o fue por tal hermana, o fue por aquello, o me hicieron tal cosa. Nunca asumimos nuestra propia culpabilidad. Siempre tratamos de que otro sea responsable por nuestro error. Es interesante. Si nosotros tratáramos aquí de imaginar, de repente el hombre acusando a la mujer, de repente él apuntó a la mujer, ¿no? La mujer que me diste. No sé si él hizo eso, pero si nos imaginamos de esta manera, podemos ver aquí una situación, una comparación. Cuando con el dedo acusador, creo que el profeta Isaías habla de eso, el dedo acusador, tratamos de culpar a otros por nuestra propia condición. Estamos haciendo lo siguiente, con un dedo estamos acusando a la persona y nosotros vemos aquí que claramente el hombre así simuladamente culpa a Dios. ¿No? Cuando haces esto, estás apuntando un dedo a la persona a la cual crees que es la culpable, pero con este de aquí está apuntando para arriba, está diciendo que es Dios el culpable. Y justamente es lo que Adán dice aquí, la mujer que me diste. Y mira, hubiese dicho así, si no me hubieras dado esta mujer, no hubiese pasado nada. Pero como tú me las has dado, entonces mira, ella me dio del fruto porque tú me las has dado. Note que el hombre a veces
trata de buscar una excusa y siempre el culpable es Dios. ¿No ves hoy las ideas de las personas? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué si Dios existe, por qué hay esto? ¿Por qué si Dios existe, por qué hay aquello? Si Dios existe, y nunca se consideran culpables de nada. Nunca se consideran responsables por las acciones suyas mismas en este mundo. Siempre tratan de poner la culpa en otro. Y algunos tratan de poner la culpa en Dios. Y fue lo que hizo el hombre. Adán trató de poner la culpa primero en Dios y después en la mujer. La mujer que me diste. Ella me dio del árbol y yo comí. Mira, si no me hubiese dado esa mujer, no hubiese pasado nada. Yo no hubiese comido del fruto y no hubiese pasado nada. Cuando nosotros leemos la secuencia, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Analicen durante la semana, ¿no? Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite, porque vamos a seguir a partir del versículo 13. Me hagan recordar cuando llegue aquí la próxima semana que vamos a seguir a partir del versículo 13, para seguir conociendo lo que dice aquí, ¿no? En el versículo 13, solamente voy a leer el texto, nada más dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Y nuevamente otra excusa. Y podemos ver más adelante que la serpiente ya no tenía quien decirlo. ¿Quién fue? ¿Quién me engañó? ¿Quién me hizo hacer tal cosa? No tenía ni idea que era Satanás que se había metido en ella. Y ahora, y pasa la responsabilidad de la culpa, no, mayor cae en la serpiente, pero nosotros vamos a ver que la condición del mundo actual, en el sistema de mundo que nosotros vivimos, que cada vez va de mal en peor, el primer culpable, y nosotros vamos a ver aquí, es justamente el hombre. Pero esto nosotros vamos a ver a partir de la próxima semana, si Dios nos permite. Amén.